Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte patrocina el debate. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un debate más de Teleelch en el que vamos a analizar la situación inmobiliaria, cómo está la vivienda en nuestro municipio y también a nivel nacional. Y es que son muchos los frentes que tiene abierto ese desequilibrio entre la oferta y la demanda, el problema de los jóvenes para emanciparse, para independizarse, o también el problema de la falta de vivienda social o esa reconversión, esa tendencia que está habiendo ahora también en nuestro municipio de locales que se convierten en vivienda. Vamos a abordar todo esto y también vamos a abrir otro melón. ¿Cuál es el papel de la administración pública en todo esto? ¿Cuáles son esas ayudas y esa mano que debe tender para principalmente garantizar un derecho fundamental que es el acceso a la vivienda? Vamos a hablar de todo esto de la mano de 4 invitados. Nos acompañan hoy Fran Sempere, economista. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Buenas noches también a Fernando Valero de la inmobiliaria Varadero. Gracias por venir. Buenas noches. Gracias. Javier Espinosa de Grupo Horizonte. Gracias. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y le damos también las buenas noches y los agradecimientos a Gloria Marín, portavoz de la PA. Gracias por venir a esta tele. Gracias a vosotros. Bueno, no vamos a empezar la casa por el tejado, así que vamos a hacer un análisis de cómo está la situación del sector. Si podemos afinar también en Elche, yo siempre os lo agradezco por estar en una televisión local. Así que, Javier, ¿cuál es el análisis que harías de la situación inmobiliaria en Elche? Pues el 2023 ha venido siendo un buen año. Hemos tenido un buen año en cuanto a ventas. Sí que es verdad que a final de año, con el tema de la inflación, los tipos de interés y escasez de oferta, pues nos estamos encontrando ahora con una tesitura un poquito más compleja. El tema de la ley de vivienda, que luego creo que profundizaremos tranquilamente, se quedó un poquito ahí porque, claro, al estar las competencias de urbanismo están cedidas a las comunidades autónomas, se ha quedado un poquito que no va a ser todo lo que se preveía en un principio, pero digamos que está un poco el mercado un poco con miedo a ver, hay gente que ha paralizado alguna de sus inversiones y el 2024 empezará con un poquito más de incertidumbre que empezó el 2023. Por aquí, ¿qué visión tenemos? Bueno, pues parecido a como estaba comentando Javier, pues ha sido un buen año hasta el tercer trimestre del año, hasta el verano. Este último trimestre pues, ha habido un poco de enfriamiento en las operaciones de compra-venta, debido seguramente por el tipo de interés, bueno, el nivel de incertidumbre, pues los conflictos, la inflación, al final conllevan a que el comprador, pues antes de decidirse a desembolsar una importante cantidad de dinero, pues se retraiga. Sí que es verdad que han aumentado las ventas al contado, ha sido una tendencia nacional y se ha producido también en nuestra ciudad, en Elche. Y bueno, son sobre todo inversores que compran para poner viviendas en alquiler, alquiler vacacional, alquiler de habitaciones, y bueno, eso ha ido salvando un poco estos últimos meses. Como digo, el último trimestre, el tercer trimestre ha sido bastante bueno, ha sido una tendencia pues venía así arrastrándose del año pasado y esperamos, como dice Javi también ha dicho, pues, que el 2022 pues, sea un año un poco más de incertidumbre. Una incertidumbre en el sector que se deriva de una incertidumbre económica, ¿no? De una incertidumbre económica a nivel general, como ellos han dicho. El tema de los tipos, el tema del encarecimiento de los materiales, es decir, toda esa inflación hace que el producto sea más caro. Si el producto es más caro, salvo los que compran al contado, que deben de hipotecar, todavía les resulta más caro, pues se va a reducir la demanda de esas viviendas. Entonces, esperemos que reduciendo esa demanda, el problema es que no aumenta la oferta, entonces si no aumenta la oferta, aunque se reduzca la demanda, sigue habiendo un desequilibrio en el mercado y la vivienda va a seguir siendo muy cara.
un desequilibrio, Gloria, que genera unos problemas sociales, ¿no? Sí, enormes problemas sociales. Desde el punto de vista de la gente, que claro, es el punto de vista que yo puedo transmitir aquí, es el punto de vista de la gente que lo sufre. En cuanto a la compra, como ya se ha dicho, la compra ahora en gran parte es compra al contado, compra de inversores. Esa gente que ya tiene dinero para invertir está compitiendo y ganando evidentemente esa competencia con la poca gente que necesita empezar a vivir en un sitio y que compraría con hipoteca. Ese, más luego el encarecimiento de la hipoteca, que la gente que tiene una hipoteca está ahogadísima, y esa es parte de lo que vemos en La Paz. La parte de mercado que más vemos en La Paz es el mercado de alquiler. Entonces, yo querría comentar cómo está el mercado de alquiler mirado ahora mismo en los portales. Vivienda de menos de 500 euros, solo hay una, y de 500 en el casco había un par. En fin, se pueden contar con los dedos de la mano. 500 era antes, hace poco, pues en fin, una cosa. Eso quiere decir que hay la gran mayoría, porque luego en otro punto a lo mejor hablaremos de los problemas que vive la gente, los desahucios, todo eso, pero para el acceso a la vivienda, la gente tiene un problema inmenso, inmenso, porque no puede acceder ni a la vivienda en compra ni a la vivienda en alquiler, ni pagarla si ya tiene el alquiler muchas veces. Sí, no podemos negar que ha subido todo por el carecimiento de 1000 circunstancias que son ajenas seguramente a esa persona que quiere comprar su vivienda y no puede o no llega. El tema del alquiler ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Precisamente lo que quería lo que es la ley de vivienda ha sido justamente el efecto contrario. La consecuencia es, y ahora si queréis, ahora lo hablaremos con los compañeros, que todavía hay menos oferta de pisos de alquiler. Es decir, antes el que tenía su piso en alquiler, que busca una rentabilidad, obviamente, no sabemos si bien o mal, pero bueno, busca una rentabilidad, si no, no invierte, pues mucha gente está destinando ya su vivienda como pisos turísticos, incluso alquilando habitaciones, pues un poquito para salvaguardar también un poco la ley de vivienda, que lo que ha hecho ha sido darle muchos más derechos a los inquilinos que a los propietarios. Entonces, esta incertidumbre del propietario hace pues, que todavía haya menos oferta de alquiler. Entonces, estamos en este contexto ahora mismo complicado, es cierto, pero por 1000 circunstancias. A ver, un momentico. En 2017, cuando se hizo la Generalitat hizo el libro blanco de la vivienda en la Comunidad Valenciana, la tendencia era exactamente la misma que estamos viendo ahora. No se puede atribuir a la ley de vivienda, que es de 2023. En 2017 habían hecho un estudio y las viviendas en oferta de alquiler habían caído muchísimo, y eso cualquiera lo puede consultar, libro blanco o llibre blanc de l'habitatge, y concretamente las que eran entre 400 y 600 euros habían caído en picado. O sea que esa tendencia viene de años antes de la ley de vivienda, que por cierto no se empezó a aplicar. No se puede atribuir un efecto que viene de años antes. La subida, yo he mirado la subida anterior a la ley de vivienda, la subida en Elche ha sido de, no me acuerdo qué porcentaje, se me había olvidado, un reportaje que leí. O sea, pero que eso viene de antes. Vamos a ver, yo tengo clientes que tienen sociedades y a nivel particular que sí que invierten en vivienda para alquilar, y sí que es verdad que al final sí generas inseguridad jurídica. Hay una parte de esa gente que retira sus viviendas del mercado. Entonces, si hablamos en términos generales, hablamos en términos generales. Si hablamos en términos particulares que afectan a un sector particular de la población, pues hablamos solo de ese sector, ¿no? Es decir, estos señores que están en el día a día en la calle, yo no, realmente no sé si se vende mucho más, mucho menos, etcétera. Lo que sí que es verdad es que siempre los sectores de rentas más bajas, cuando hay inflación, cuando hay un tipo de problema, son los más perjudicados. Entonces ahí es donde tendría que intervenir la administración pública, que la administración pública lo que no puede hacer es decir, bueno, pues que la iniciativa privada lo arregle. Poner, como se dice, puertas al campo no funciona, o sea, limitar los precios no funciona y no ha funcionado en la historia en ningún país. Entonces, sí, porque luego genera economía sumergida, etcétera. Si hay un problema de mercado. Si no hay un problema de mercado sí va a funcionar, pero si al final lo que falta es oferta de vivienda, que falta, y es un problema de la administración. ¿Por qué? Pues porque sobre todo vivienda social no se realiza desde hace muchos años. Si comparamos los datos de vivienda que se hacía en 2007, en 2010, con los que hay ahora, pues digamos que se sacan, creo que era un 83% menos de vivienda al mercado. Entonces, lo que tenemos que solucionar es el problema de esa gente que no puede
que es una parte del mercado, y luego hay otra parte del mercado. Habrá gente que no puede, habrá gente que podrá y tendrá que apretarse un poco el cinturón, habrá gente que podrá comprar de manera holgada y habrá gente que podrá comprar al contado para invertir o para hacer lo que sea. Es decir, el mercado general toca muchas de esas partes. Completamente de acuerdo en dos cosas. Una, que todo no se puede basar en la regulación, sino que hay que solucionar el problema de fondo. Y otra, que es muy diverso, pero yo tengo plena conciencia desde gente que tiene muy poco ingreso y que necesitaría vivienda social, y que al final debería ser ese 20% de vivienda social, porque quizá haya un 20% de la población que no pueda acercarse a la vivienda de mercado. Pero no, toda la gente que pueda accederse a la vivienda de mercado, la mayoría está sufriendo también, o porque la vivienda es muy cara y les lleva... ¿Pero cuál es el problema? ¿Por qué suben los precios? Vale, la cuestión es que estoy de acuerdo en dos cosas, ¿vale? Pero lo que no estoy de acuerdo es lo de que no se puede resolver regulando. Vamos a ver. En España, por la Constitución, la propiedad está subordinada al bienestar, al bien público, está subordinada al bien público. Y especialmente, sí, eso es la Constitución, y especialmente la vivienda y el suelo. Lo único que se ha regulado estrictamente, y todos sabemos que el suelo está regulado bastante estrictamente, es eso, ¿vale? Pero la vivienda, como bien básico, es un bien que tiene que estar subordinado. Eso lo dice la Constitución, en eso se basa la ley de vivienda estatal y en eso se basa la ley de vivienda valenciana que le tenemos aprobada en 2017. Pero estamos hablando de regular los bienes privados, toda la propiedad privada está subordinada al bien público, a lo social, porque España es un Estado social de derecho, artículo 1 de la Constitución. Entonces, dicho eso, que es el marco en el que todos tenemos que estar de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que la regulación no soluciona todo. No, por eso después vamos a ver las medidas, precio, después vamos a entrar a ver qué medidas habría que hacer. Claro, la limitación del precio no puede ser el problema. Y lo que No puede estabas ser comentando, la única solución. lo que tú estabas comentando, que con la ley nueva de vivienda no se ha cambiado, el problema no venía de ahora, viene de antes. Lo que tenía que haber hecho una ley nueva es cambiar la tendencia, y lo que ha hecho es empeorarla o dar una vista, desde nuestro punto de vista, desde nuestra inmobiliaria, desde Varadero. El comprador que invierte en vivienda para alquilar no lo destina ya a vivienda habitual de larga temporada, lo destina a vivienda vacacional o lo alquila por habitaciones para salirse de este marco legal que ha entrado en vigor desde mayo. Con lo cual ha empeorado todavía más la oferta de vivienda. Si solo, como has comentado en portales, había una vivienda con menos de 500 euros, que es algo excepcional, será una vivienda pues de esa manera, porque 500 euros ya no cuentan ni hasta cuarto ni quinto sin ascensor, y de aquella manera. O sea, que será una vivienda que a lo mejor ni existe o está alquilada ya. Pero bueno, la ley tiene, el marco regulatorio que tiene que marcar el Estado o el Gobierno son medidas para potenciar o el cambio de tendencia si lo que queremos es que la vivienda sea un bien público, o que es un bien público, defender ese punto, y que el Estado es el que tiene que defender eso para que todos los españoles podamos tener una casa digna, pero no el inversor privado que sus pequeños ahorros los destina a invertir en vivienda habitual, vivienda habitual o vivienda para invertir para poner en alquiler, y luego se le penaliza, pues bien se le limita la actualización de las rentas al 2%, se le dice que si tienes más de 5 viviendas ya es un gran tenedor, que si tienes, cuando renuevas un contrato tienes que coger la renta del contrato anterior, que si llegas a los 5 años para renovar y la persona que vive dentro tiene problemas de indefensión, pues tiene que el propietario aún mantener ese contrato un año más. Todo esto hace que el propietario, el inversor, le entre el miedo, y el inversor, el dinero en general, tiene muchas reticencias al gasto. Por eso, como estábamos hablando al principio, está habiendo una tendencia a la incertidumbre en general a la compra de viviendas, tanto inversores, que es lo que está pasándonos en el mercado, como para vivienda habitual de gente joven que pueda comprar, porque los tipos de interés son muy altos, el IPC ha subido, hace que las materias primas sean muy altas, que el coste de la vida en general sea muy alto, que vayan a comprar la comida y no les llegue, y lo están oyendo de sus amigos, bueno, está pasando en general a nuestros clientes, hipotecas que estaban pagando 400 o 500 euros, están pagando 700 y 800 euros. De haber pasado a un tipo de interés negativo hace 2 años y medio, estamos al 4,12, 4,13 ahora creo este año, o este mes, 4,16. Más el diferencial, estamos rondando el 6%, de pasar a un euro negativo o un 2%, o sea, a un euro negativo estamos al 4%, más el diferencial, han subido a un 4 puntos lo que es la cuota mensual de una hipoteca. Esto es lo que desde el Banco Central Europeo, en vez de hacer medidas para ayudar a la gente, gobiernos socialdemócratas de izquierdas, en vez de hacer esto o reducir la inflación, ayudar a la gente a que pueda comprar o que pueda alquilar con ayudas, pues en vez de poner estas medidas,
ha hecho medidas para entorpecer todavía más e impedir que la gente viva mejor. Sí, además, Gloria, es que ha ido de la mano lo que es el tema de la inflación, porque todo es más caro, vamos a ser realistas, todo es mucho más caro que hace un año, y los tipos de interés han ido de la mano y han subido también muchísimo. Fernando y yo vemos que el típico caso de una pareja con 2 sueldos que empiezan a trabajar, que antes nos compraban un piso y no tenían problemas, claro, es que ahora no es lo mismo comprar un piso que antes lo podían comprar en 100.000, que ahora lo tienen que comprar en 130.000 y que ahora la hipoteca ya no sean 400, sean 700, como dice Fernando. Hemos perdido ese público que accedía a su primera vivienda, que iba, pues como toda la vida, están empezando, están los dos trabajando, tienen un trabajo medianamente estable, antes sí que podían comprar una vivienda, sí que llegaban, ahora no llegan. Hemos perdido mucho público. ¿Qué ha pasado también con ese público? Que ha tenido que tirar por el alquiler. En el momento que van al alquiler, los precios del alquiler son los que son. Ya no pueden luego comprar y se meten en ese círculo en el que al final están pagando un alquiler caro porque es el alquiler de mercado. No es que estén pagando un alquiler caro, es lo que hay, o sea, es oferta y demanda. Y no han podido acceder a la compra de la vivienda, que era lo que nosotros hubiéramos preferido. Pero, de acuerdo. Pero dentro de lo que ella comentaba o comentaba yo respecto, o sea, si nos vamos al efecto de la ley de vivienda, una cosa es el mercado, hay la subida de los materiales de construcción, sobre todo el hierro, etcétera, bueno, pues es algo que viene de fuera, es una inflación externa porque aquí pues no producimos determinados materiales. Eso es un tema. Y el otro tema es decir, oye, el marco regulatorio que ha generado incertidumbre, que genera mucha incertidumbre y que hace que haya una parte del parque de viviendas que se alquilaba, que no se alquilaba. Hay otra cuestión que es la que tú decías, es decir, oye, los que no somos profesionales en cuanto a la norma y no las leemos en detalle, el input que llega es que no hay una equidad entre los derechos y obligaciones del arrendador y del arrendatario. Y cuando no existe esa equidad, es decir, la ley mira mucho más por el arrendatario que por el arrendador, pues el arrendador retira del parque. Eso es lógico también, es sentido común. Entonces, si no igualamos, es decir, si no generamos ese clima de tranquilidad, pues entiendo que todavía habrá menos vivienda en alquiler. Habrá gente que preferirá, y yo tengo clientes que lo prefieren, tenerla cerrada a tener a alguien que luego no lo pueda echar, que tenga 1000 problemas, que entonces, bueno, pues eso hay que ponerlo encima de la mesa. Esa es la tendencia. Ese es un tema en el que no nos podemos poner de acuerdo nunca. ¿Por qué? Porque es un tema muy subjetivo, muy especulativo y sobre el que no hay datos sino sensaciones. Eso siempre ha existido. Un sector de gente. Sensaciones de que percibimos esa realidad de que hay gente que no quiere alquilar, ¿vale? Mucho antes de la ley de vivienda. Yo lo he visto, pero siempre, porque la gente temía que le destrozaran el piso, que no le pagaran o que no lo pudiera echar antes. Yo soy la más vieja, evidentemente, pero conocido como era con el franquismo y hasta la ley de 1900, primero la ley de Boyer y luego la de 1993, me parece que es. Los alquileres eran estables. Yo me vine a Elche y empecé a alquilar y a mí los propietarios no me podían echar nunca, ¿vale? Yo empecé como inquilina, nunca me podían echar, siempre me tenían que renovar con el IRC. Entonces, que mucha gente no ha querido sacar su vivienda al mercado porque la ley era mucho más favorable a los inquilinos antes que ahora, antes era mucho más favorable que ahora y había gente que no quería sacarla, eso siempre ha pasado. Por lo tanto, este tema nunca nos vamos a poner de acuerdo. Yo estoy de acuerdo también que en un mercado como pasa en España, dominado por los pequeños propietarios, cosa que no pasa en Alemania o en otros sitios, eso influye. O sea, yo estoy de acuerdo que esa proporción de gente que se cree que la tal ley le va a perjudicar o que se cree que no lo puede echar o lo que sea, no va a sacarlo, influye. Por eso tenemos que hablar de muchas más cosas, que espero que hablemos. Yo tampoco creo que esa sea la solución. Si no hay más vivienda, aunque los precios fueran más bajos, seguiría sin haber más vivienda. Os voy a proponer o a preguntar qué os parece una de las que han propuesto PSOE y Sumar recientemente. Firmaron un acuerdo de 14 medidas con ese objetivo de aumentar el parque social y por esto que estamos cuestionando de qué papel tiene la administración pública, ¿no? Aquí parecía que hay una que coge más fuerza, que es esa colaboración público-privada para que se ceda terrenos a las constructoras y se construyan viviendas pero a un precio tasado, que tase y que fije la administración pública, ¿vale? Lo que se llama más limitado y que en Elche están sacando ahora, por ejemplo, en un edificio de Trabalón, ¿vale? Decía el concejal el otro día cuando le preguntábamos por precios, 400, 500, no supo decir, pero bueno, alrededor de eso. ¿Creéis que es una de las medidas que puede ayudar? ¿Creéis que hace falta otras, como dice? Yo creo que puede ayudar, pero siempre llega tarde y es poco. Es que ahora mismo, fíjate lo que estamos hablando, ahora mismo con el panorama que tenemos, entre que se pone la administración, empieza, se construye este edificio, se hace otro segundo cuando se vea que funciona, claro, todo es, lógicamente, llega un poco tardío.
Pero sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que se construya también de esta manera, viviendas sociales, viviendas así de una manera semipública, vamos a llamarlo así, inversión privada, inversión pública, creo que estamos todos de acuerdo. Sí, eso ya existía, si el VPO ha existido y la vivienda social ha existido, lo que pasa es que si no se hacía, pues no sale al mercado. O sea, yo ya he dicho que ha caído un 83%, creo que era desde el año 2010 o 2007, lo que es la construcción de vivienda pública. Entonces, bueno, se puede hacer, claro, la VPO, yo mi primera casa que me compré, hace ya muchos años de esto, era una vivienda de VPO, ¿por qué? Porque los jóvenes pues teníamos esa posibilidad, era una vivienda a un precio tasado, precio limitado, y con unas ayudas posteriormente en función de tu renta, pues que hacía que si tenías que pagar 700 euros de hipoteca, pues a lo mejor pagar 500, o si tenías que pagar 400, esa sería una manera. Es decir, han desaparecido todas las ayudas, tanto en el IRPF, es decir, la deducción por vivienda ya no existe, como la vivienda social, la que tiene que tener el Estado, es decir, el Estado tiene que tener, las comunidades autónomas, si se cede, tiene que tener vivienda para el problema ocupacional. Es decir, cuando una persona no puede pagar el alquiler, no puede ser que sea su inquilino quien corra, o sea, su arrendador quien corra con ese problema. Un particular, ¿no? Desde luego. Tiene que correr, claro, la administración, pero la administración no corre. La administración pues dice pues, que lo tarden más en tirar, claro, es decir, lo que no hay es parque de vivienda social, pero porque se ha dejado de hacer desde la crisis, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues la solución un poco a la vivienda es que las administraciones cumplan su papel, no tanto de legislar, sino de poner los medios. Si ponen los medios, es decir, si nosotros generamos mucha más oferta, que no solo sería la administración. La administración para mí tiene posibilidad de generar oferta a través de la vivienda de protección oficial, a través de la vivienda que tiene en propiedad para alquiler o tal, o a través de modificaciones, eso ya más tipo de ayuntamientos, una vez para la transformación de locales, entresuelos. Aquí en Elche, es decir, los entresuelos están muertos. ¿Por qué? Porque no cumple la legislación para montar nada. Entonces tú generas un bien muerto o te metes si quieres montar un negocio de manera ilegal en ese entresuelo. Entonces, antes del debate hablábamos de Holanda, de Ámsterdam, ¿no? En Ámsterdam, si tú te vas al centro de Ámsterdam, nada estaría completamente cerrado. Con la legislación ilicitana estaría todo cerrado, no habría nada. ¿Por qué? Porque no cumplen las medidas ni de distancia, ni de esto, ni los escalones. Entonces, claro, si tú tienes un centro, si tú tienes unas construcciones que son de los años 60, de los años 70, que había otra legislación y luego se cambia, pues tendríamos que ver qué hacemos para que haya una transición o que eso sea habitable. Porque por 3 centímetros o 2 centímetros más de altura a veces no cumple la normativa. Ser más flexibles en ese sentido ante la problemática. Claro, ¿qué hacemos? Sí, además es que Elche está lleno de entresuelos de estos. Es que yo en el año 2019, luego con el COVID paré, bueno, pues me he trasladado de despacho y quería un entresuelo. Entonces, claro, yo quiero un despacho donde tenga todo en orden, es decir, mi licencia de apertura, de pública concurrencia y todo lo que sea necesario. Entonces yo estuve mirando un año y pico, no sé cuántos vi, y todos tenían un problema. Es que a techo tiene que ser 1,50, a forjado este da 1,47, ya no te lo dan. Aquí 25 metros porque no sé cuánto, digo, pero esto cuando lo hicieron cumplía, ¿no? Digo, ¿por qué ahora no cumple? Ahora entramos en esas tendencias, pero vamos a hablar de claro, esas el tema propuestas del alquiler asequible. A ver, la PA no tiene una opinión sobre lo de la cesión y estaríamos en principio, pero pensando, como podemos hablar de todo, sí, o sea, el alquiler asequible es una de las medidas que debería haber, porque hay gente que no necesita social y además si hay vivienda social, la vivienda social va a empezar por la que está más abajo y tiene más necesidad y menos ingreso. Luego sigue quedando hasta que se llegara a un porcentaje equivalente al europeo. Entonces, en otros países de Europa, indudablemente sí que hay un modelo que hace un alquiler asequible o más oferta y que no es el de aquí, que es todo no, pero sobre todo en ciudades como fuera de las grandes ciudades y fuera de ciertos sitios que tienen presencia de grandes tenedores masivas, es mucho predominio del pequeño propietario, y el pequeño propietario no es profesional para ponerlo en el mercado, es el que se asusta porque piensa que va a venir una ley, mientras que otros sí que están comprando para alquilar ahora. O al que le ha pasado, o al que le ha pasado. Nosotros vemos que los fondos y todo esto siguen vendiendo muchas viviendas, porque no viene a la gente que quieren desociar su fondo, o sea que siguen comprando viviendas. Pero lo que es el particular tiene ese inconveniente. Entonces, hace falta
abrir todo eso que sí que estaba en la ley de vivienda, que era, por una parte la social, por otra parte la asequible, por otra parte facilitar otra vivienda para quien pueda pagarla, el acceso a la hipoteca. Hay medidas que hacen medidas para distintos sectores de la población y en eso sí que estábamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque al no haber toda la presión para alquiler, y en eso también estoy de acuerdo con lo que tú decías, precisamente la gente que no consigue una hipoteca es la que mejor, pero le falta poco, es la que mejor preparada está para conseguir los pocos alquileres que salen, no los de las viviendas de 500 euros, sino de a lo mejor 700. Pero, entonces, la presión va toda ahí, en eso también de acuerdo, o sea que también hace falta alquileres asequibles, aunque sean privados y que sean más profesionalizados. Un fondo de inversión no sabe muy bien que lo quiere para alquilar y lo va a tener alquilándolo. Pero que, vamos a ver, la vivienda social, quien tiene que ponerla a disposición de la gente que tiene problemas, la administración. Pero hemos dicho social, esto es alquiler. Alquiler social. Pagándola. Alquiler social, No, vamos a ver, los conceptos son: alquiler social es un alquiler que se pone en función de la renta de la persona, ¿vale? Que es lo que hace ahora el EVA. ¿Y el propietario de ese inmueble quién es? Público. El alquiler la social administración. es público. Lo que ya he preguntado es el alquiler asequible, que es otra cosa, y el alquiler asequible se estaba hablando, ha dicho, de 400 o 500 euros. Son privados, normalmente en Europa, son fondos, son inmobiliarias, son gran capital, es capital que invierte para hacer este tipo de alquiler, que sigue saliendo... Es alquiler, el Estado o el Gobierno puede subvencionar pero al arrendatario. creo que le van a dar, los grandes tenedores, los que fondos, no no sé es si eso. solo tienen un 4%. ¿Qué es esa gente? Si le interesa, lo hace, y si no le interesa, no lo Eso hace. es lo que está pasando, no está pasando. Claro. Está pasando. Pero si eso en España todavía no existe, prácticamente este tipo de alquiler, que es nuevo. Sí, pero no, el propietario pequeño, al propietario que tú Por estás eso comentando, estamos diciendo. que es muy miedoso, en vez de ponerlo Pero alquiler estos son en... edificios construidos para- específicamente, Ya, pero que eso- eso en otras ciudades, en Madrid, todo esto, en Barcelona existe, todo eso existe. Aquí no tenemos, y eso ampliaría la oferta de alquiler. Muy bien, pero eso tendrá que poner un precio que al inversor que haga ese edificio Evidentemente. le tiene que ser rentable. Acordado. Al final, Evidentemente. Lo que no puedes es Acordado. alquilarlo a unas personas a 4.500 Ellos ya euros saben, sin porque está en la garantías ley. y si no tiene una rentabilidad. Con un previo acuerdo. Si no, no lo van a hacer. Forzar a un propietario que haga nadie esto, le va a pues lo forzar. pondrá en Airbnb con una Pero al plataforma de final este tipo. es lo mismo porque y- tú pones la vivienda en el mercado. Pero Claro. si esto es un tipo de inversión, que si quieren la hacen y si no, no, ya está. Claro, pero que esa inversión la puede hacer desde la parte pública, hacer viviendas, y eso es lo que necesita para que el mercado tenga La esa vivienda- competencia. La vivienda tendrá que empezar por hacerla social, que es mucho más baja que Claro, esta. claro. Pero La sí. asequible se puede encargar al mercado. Ya, pero ¿de dónde sacamos esa vivienda asequible? ¿Dónde sacamos ese alquiler asequible? La sacamos de que se construye específicamente para eso. Pero ¿quién va a tener interés en hacer eso? Pues parece que sí que existe. Si hay rentabilidad será interesante, si no hay Sí, rentabilidad no previamente entrarán. tendría Es que que- haber Al final yo acuerdo creo de lo partes, mismo, eso es es. lanzarla al mercado. Si en el mercado hay rentabilidades más altas, si tú vas a la iniciativa privada, si das las rentabilidades más altas antes que unas más bajas tasadas. Yo Pero lo la entiendo cuestión así. es que si te ceden ese suelo, es para que hagas esa vivienda. Claro que sí. Si quieres la haces y si no, no Claro, la haces. pero- Sí, ya sí, está. pero- libertad, esto es libertad de Sí, mercado absoluta. Si pero- quieren la van a hacer y si no les interesa no la van a hacer. Pero tú pero- imaginas... ¿Has preguntado pero qué lo nos que no parece te- que Sí, la que sí, haga? que sí. Pues No, bien. a mí me parece bien, es una opción más. Ahora, a lo mejor soy un poco más escéptico por lo mismo, es decir, depende. O sea, si esa cesión del suelo es gratuita, si a mí me viene un cliente mío con un solar que tiene que comprar o que ya tiene en propiedad, y con este solar que se ceden gratuitamente, pues oye, pues calcularemos la TIR de la inversión, a ver, en función de eso, y lo que más rentable sea, irá ahí el dinero. Pero ¿me si es que entiendes? esto no es nada obligatorio, esto que le dan una Claro que ventaja no, para que lo hagan. que sí, Pues si esa pero que ventaja le estamos de acuerdo. interesa, lo harán y si no le interesa, no lo harán. Pues ¿Qué lo que nos hacer- parece? Pero lo que hay que hacer es que sea interesante para que lo hagan. Para No, ambas partes. no hacer una medida Claro. pues que la lanzo ahí y... A ver, y es una queda idea, muy bien pero- decirlo, Es una de las pero- propuestas que pero se una ha hecho propuesta, para... pero ¿Cuánta hay que gente, moverla, cuánto hay promotor o que cuánto moverla. inversor está haciendo esto con esta ¿Cuánto ley? promotor ha hecho vivienda pública? Muchísimo, porque le interesaba, porque le muchísimo interesaba. porque le interesaba. Pero se ha hecho para venta, fundamentalmente. Sí, VPO sí. para alquiler, aquí no hay. No hay. Esto no es VPO, otra cosa, la VPO seguirá existiendo. Correcto. Pero esto es para alquiler. En toda Europa, o en los países, en Europa más de la nuestra, digamos, ¿no? En la Europa occidental, existe esto. Sería de extrañar que en España no funcionara, ¿Por qué no pero en fin. pero ¿por qué no funciona en un mundo, en Europa? Porque un inversor, un país ¿Cómo que de no Francia o funciona? Alemania, como estás comentando, un inversor allí viene a hacerlo eso en España. ¿Por qué no le es rentable? ¿Por qué no lo hace? No sé, pero allí lo tienen. Porque hay inversoras de otros países, como fondos, que vienen a comprar viviendas a España. ¿Por qué no lo hacen? Pero si este modelo en España porque este modelo no del existe. hacer para alquiler está existiendo, pero en grandes ciudades. Es de interés que se extienda más, simplemente.
No es un modelo que aquí se Pero esté yo creo que dando, el problema porque del- aquí el problema del todo eso alquiler ha no ido es a la solo- venta, porque problema- aquí ha ido a la venta. El problema del alquiler no es una cosa endogámica de aquí de Elche, es a nivel nacional, incluso yo diría en toda Europa. O sea, que el problema no es que vengan, que lo hagan en ciudades grandes. En ciudades grandes, habiendo estas empresas haciendo este tipo de vivienda de alquiler no, no ha asequible, existido. no está llegando a lo mínimo que se necesita. Pero a ver, si estos incentivos para que hagan este tipo de vivienda solo salen de la ley vivienda y no se ha empezado a aplicar, parece ser que aquí van a sacar el primer solar. ¿Por qué no han venido los inversores? Porque todavía no existían esos incentivos. Esto está incentivado, no obligado. ¿vale? El que está hecho concretamente en Elche va a ser para 76 viviendas en Trabalón. Y justo se hablaba, PIMESA destinará 1,6 millones y se hablaba de ese alquiler reducido que no es social, ¿vale? Pero no son suficientes esas viviendas. No, claro, Un claro. bloque de viviendas Eres una es un pez alternativa en un más que se océano. pone Pues, oye, sí. sobre la mesa para solucionar la 76 cuestión. o 76 familias que solucionamos, pero no el problema, no solucionamos el No, problema. todos así. Pero bueno, todo ayuda, evidentemente. Está claro. Aquí Elche ya lo conocemos todos, son pequeños inversores, los que tiene Fernando, los que tengo yo son pequeños inversores, la mayoría, que tienen un pisito, 2 pisitos, tienen miedo, porque la gente tiene miedo a lo que es el riesgo, y oye, y si ven que... No, si es lo que hemos comentado. Siempre se lo he visto eso. Si ven riesgo, pues se van a ir a otro tipo de inversiones, pero también hay que ayudar a este tipo de gente, porque aunque tengan una vivienda o 2 viviendas, son muchos y suman muchas viviendas en alquiler al final. Entonces eso es lo que nos transmiten ellos todos los días. Una cosa que está propuesta y que debería ponerse en práctica, porque pasa, o sea, eso es real, que hay propietarios que pasa eso y si no me paga se queda, pero no con la ley de vivienda, que la gente no creo que se haya enterado mucho, más bien le da miedo sin saber, porque como vimos la otra vez, casi nadie sabe lo que la ley de vivienda dice, sino la realidad de lo que pasa, o sea, como sí que es cierto que eso retrae una parte de la oferta, una cosa es que la administración alquile, que ya vio varios intentos. Hace pocos días nos hemos reunido con la sindicatura de Greolla y una de las cosas que planteaban, que sea la administración la que alquile a los propietarios que voluntariamente quieran alquilarle durante un tiempo, que se aseguran que les van a pagar, también que se asuma el pago del seguro de impago, por ejemplo, por parte de la administración, o sea, que esas medidas que garantizan a los pequeños propietarios y a la vez permiten que salga la vivienda al mercado, también es una cosa que apoyamos y que la administración se implique en eso para que esos propietarios puedan sacar las viviendas con garantía al mercado. Pero eso, Lora, que es una propuesta... A ver, eso debería estar ya, vamos a ver, según hay un programa Hábitat, que lo que pasa es que la Consellería dice que son los ayuntamientos los que contraten y el Ayuntamiento de Elche no se había acogido a eso, vamos a ver si sigue existiendo y si se quiere acoger. Para que eso exista, porque la Generalitat lo ha trasladado al ayuntamiento y son los ayuntamientos los que tienen que hacer dentro de ese programa, que le financian. Bueno, es un poco lo que hablamos, ¿no? La parte que Y le así corresponde da a la una administración garantía, para claro. responder. Hasta ahora sí que nos han llamado varias veces del ayuntamiento, lo tengo que decir, y sí que nos han ofrecido algún alquiler, incluso pagando la totalidad del año del alquiler. Lo que pasa es que luego lo trasladamos a los propietarios y hay propietarios que sí, hay muy poquitos que sí, y hay otros que siempre están pensando, bueno, ¿y el año que viene qué pasará con mi casa? Pero sí que es verdad que alguna cosa, no vamos a decir que no hagan nada, sí que lo intentan. Pues es un sí que modelo, lo pero intentan. no se está haciendo todavía y debería hacerse, porque es un modelo que te da 5 años o 7 años de estabilidad, en la cual sabe que tiene asegurado y que se lo van a devolver igual que estaba. Eso es una cosa que vamos a seguir insistiendo porque se ponga en marcha. Está muy bien porque habrá gente que podrá... Hay gente es que la le va a administración interesar pública la eso. que tiene que garantizar el pago al propietario y es una forma de que salgan muchas viviendas sin dudarlo al mercado y que cuanta más viviendas habrá más oferta y habrá precios más económicos y al final, pues oye, habrá entre la oferta pública, como estaba comentando en el Trabalón, con la ayuda al propietario, al pequeño propietario para que cobre o al inquilino para que pueda pagar. Todo esto hará que habrá más oferta de vivienda, que es lo que le interesa a todo el mundo, que todo el mundo necesita una vivienda y que pueda... Diferentes medidas. Que tengan ese parangón, que tengan esa defensa de que tengan esa vivienda para poder vivir. ¿Querías apuntar algo? No, o sea, que si estamos todos de acuerdo, es decir, quien tiene que garantizar el derecho digno a una solución habitacional es la Administración. Entonces, se están creando iniciativas, pero yo para mí vuelvo a repetir lo mismo, es decir, nosotros hasta la llegada de la crisis había una construcción anual de vivienda pública a través de los planteamientos de VPO. A partir de ahí, es decir, estos son datos del Ministerio, ha caído un 83%. Entonces, solo manteniendo eso, seguramente la tensión que hay en el mercado hubiera bajado muchísimo. Y luego, cuando hablabas de Europa, nosotros somos el país número 18 de la Unión Europea, recordar, tengo ahí también datos del Ministerio, en vivienda social.
Entonces, es decir, Estamos y en abajo. inversión Sí, estamos sí. muy por abajo. Entonces, bueno, o Totalmente. sea, más que legislar, es decir, si estamos en ingresos récord, ¿no? Si tenemos más ingresos fiscales que en el año 2007 e invertimos muchísimo menos, un 80 y tantos % menos en vivienda, pues para mí lo que hay que hacer es ver cuáles son los problemas reales de la gente. Como tú bien dices, para mí, es decir, que alguien tenga una vivienda digna es fundamental, y empezar no solo a legislar, sino a presupuestar para que esos problemas se solucionen. Oye, ¿qué parte de mi presupuesto necesito yo para esto? ¿Y qué parte de mi presupuesto necesito yo para esto? Pues si me lo gastaba antes, ¿por qué no me lo puedo gastar ahora? Porque lo gasto en otras cosas, porque tengo más ingresos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Bueno, habrá una deuda pública que hay que pagar también y dirán, bueno, pues no se puede tanto, pero priorizar, ¿no? Como hacen los médicos. Yo hablando con un médico me decía, no, nosotros primero tenemos que saber salvar la vida, después los órganos, y van por ahí. Es decir, yo primero te salvo la vida, si te tengo que cortar una pierna te la corto. Después, ya te salva la vida, pues hay que ver si puedo no amputar, que no ampute. Y por lo mismo, es decir, oye, lo primero que tiene que tener la gente es una casa para vivir. Y a partir de ahí ya veremos si podemos dedicar presupuesto a otra serie de cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo en dos cosas, en que hay que dedicar más presupuesto a vivienda y en que hay que hacer más vivienda social. Pero vamos a ver, la vivienda social se está poniendo ahora una expectativa de que llegue al 20%, ¿vale? Porque estamos en lo más abajo. Para llegar al 20% necesitaríamos unos cuantos años, ya se dice, 20% de vivienda en 20 años, como que ya estaría bien. Entonces, del otro 80% es del que estamos hablando ahora, entiendo yo, que de 80, que ahora sería el 90 o sería el 95, ¿vale? Si ya tienes un 10% de vivienda, todavía te sigue quedando un 90%. Lo que yo veo es que de ese 90% de vivienda, que aunque tuvieras 10 veces más de vivienda social que tienes ahora, que es a lo que tiene que dedicar el dinero la administración, hacer esa vivienda social, de ese 90% hay una parte, yo diría a lo mejor un 40% que puede encontrar en el mercado. Pero ahora hay muchos jóvenes, ¿vale?, que están en unos ingresos en la mediana de la renta, de la renta media, o sea, de la renta en Elche, que están en una mediana de ingresos y no pueden acceder a la hipoteca porque no tienen el 20% de ahorro, a no ser que su familia le ayude para esa parte, etcétera. O sea, que la otra estamos hablando, perfecto, que el dinero vaya primero, que se invierta más, pero vaya que a vivienda social. Entonces, lo fundamental es que en España y en Elche se ha hecho todas las últimas décadas una vivienda en que el dinero ha ido a compra de vivienda, o sea, facilitar la adquisición. Yo me di cuenta cuando estaba en La Paz de algo que me pareció, no me cuadraba, y es que personas que como yo habíamos comprado una vivienda, me había llevado más en las desgravaciones fiscales que mi compañero que no tenía vivienda y que estaba en la miseria, digamos, porque nunca había comprado, ¿vale? Sí que es verdad que hubo unas personas que recibieron vivienda social, unas cuantas, todo el resto que no compró, no recibió lo que sí ha recibido quien ha comprado. Entonces, la cuestión es que hay que cambiar y el gasto social tiene que ir a fomentar el alquiler, ¿vale? Y por eso pues puede ser vivienda asequible y desde luego la vivienda social. A eso tiene que ir el dinero. El resto habrá que solucionarlo para el otro 80-90% a una parte que se soluciona por sí misma, que ya tiene, pero el resto habrá que solucionarlo con diferentes medidas, desde la hipoteca, que no sean tan altas, desde muchas cosas. No sé si queréis cerrar por aquí el debate antes de que nos vayamos a publicidad. Habría debate. Evidentemente tiene que haber un destino mejor presupuestado de los fondos y luego, es decir, que se destinen a compra de vivienda, que se destine a alquiler. Nosotros en Elche, en España, somos más de ser propietarios, es nuestra cultura. En Europa, por la movilidad, ahora los jóvenes cada vez igual menos... está cambiando la tendencia, está cambiando la social, tendencia, ¿no? De menos arraigo. Hay menos arraigo, es decir, ha cambiado la cultura. Los jóvenes, primero, tienen menos mentalidad de ahorro. Es decir, nosotros antes, cuando empezábamos a trabajar, tú tenías un chip de que la inversión de tu vida era una vivienda y tenías que ahorrar algo. Eso pues nuestros hijos no lo tienen. Nuestros hijos primero quieren viajar, esto, lo otro, tal. Luego hay rentas muy bajas que no se pueden permitir ni una cosa ni la otra, que es donde tiene que ir esa vivienda social, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, tenemos que invertir en que haya más vivienda social. Creo que todos estamos de acuerdo. Para mí, tanto para el alquiler como para la venta. ¿Hay que hacer promociones nuevas para que haya vivienda social? Pues a lo mejor tampoco hay, porque hay mucho local cerrado y hay muchas cosas, es decir, y se podría facilitar algo para que el parque de vivienda se instaurara de una manera mucho más rápida. Ahí es donde yo creo que radica el principal problema, en que nos hemos olvidado que
problema de la vivienda es un problema a nivel de administración nacional y de comunidades y, como tú dices, es decir, tenemos aquí la administración nacional que le dice a la autonómica, que le dice a la local, que la local le dice a la autonómica, que le dice a la otra, entonces tenemos un guirigay, como decía mi extranjero, dice, es que aquí es muy difícil, ¿no sabes? Tenemos que simplificar todos esos trámites también, para que esas leyes, si se ponen y son buenas, se puedan implantar, porque mediáticamente sí que afecta. Una respuesta por aquí. Bueno, lo más rápido es, como estaba comentando Fran, pues la vivienda, la transformación de vivienda, por ejemplo, de locales en vivienda y hacer esa promoción o vivienda social directamente, porque hacer promociones a 20 años de ese 20%, pues estamos hablando de que el problema es hoy. Ya hoy hay que atajarlo y hay que atajarlo bien con vivienda social desde el punto de vista de pequeños promotores que hagan el cambio de uso en locales, entre suelos que no tienen, que se han visto sin uso por el paso del tiempo o por cambio de costumbres de la gente, y luego el alquiler social, ayudando tanto al propietario a incentivar que ponga esa vivienda al alquiler, que saque esa vivienda que tiene cerrada o que tiene miedo y está alquilando habitaciones, está haciéndolo vacacional, y bueno, está provocando esa ley el que la gente descubra ese sector, que eso no ha existido prácticamente nunca en Elche, y que ahora, pues por esta ley que sí que será, hay muchas que ha pasado toda la vida, ¿no? Como que al inquilino no se le puede echar así porque sí, con la ley anterior, y ahora tampoco, ¿no? Pero la gente como que se le ha despertado el chip de decir, pues hazlo vacacional y vas a alquilar habitaciones y te sales de esta normativa. Pues bueno, hay que volver a educar a la gente, hay que volver a insistir en que meter vivienda, dar de alta vivienda de alquiler social, el propietario privado, es lo que más rápido podemos solucionar y que es lo más interesante para todos. Sí, a mí había una propuesta de la ley que me pareció interesante. Resulta que el 20% que le suele faltar a los compradores menores de 35 años, en principio sí que los iban a ayudar avalando el propio Estado. A través de los bancos le daban ese 20% y avalaba el Estado. No lo estoy escuchando. O sea, me gustaría pensar que eso se va a ser, porque sí que ganaríamos muchos compradores que sí que realmente podrían comprar. Eso se quedó ahí en la ley y de momento en mi inmobiliaria por lo menos no lo he escuchado de gente que lo haya conseguido. Es verdad, eso por un lado. Pero sí que estaba la idea por lo menos. Bueno, pero esa es una buena idea para los que queréis vender pisos. Pero cuando avala el Estado, si no se paga, los que pagamos somos todos. Eso es lo que se pretendía. Eso es como la época de la pandemia, se hicieron créditos ICO a las empresas. Y luego a nivel particular no se ha podido hacer una garantía para poder hacer un alquiler o comprar una casa. Entonces al final... No es lo mismo porque el Estado no te permitía la actividad económica. Entonces cuando a ti te cierra, el Estado no te debería de avalar, como ha pasado en el resto de países de la Unión Europea. El Estado, si no te permite esa actividad económica y tú tienes unos gastos fijos, debería de cubrirlos. Lo que pasa en Alemania, en Italia, y hubiera venido muy bien, ¿sabes por qué? Porque hay una parte de economía sumergida que en otros países, si tú no podías justificar legalmente el gasto, no te lo pagaban. Entonces, el que tenía gastos y tal, pues que se fastidiara. Claro. Pero bueno, no podemos, en una situación determinada donde el Estado, como decimos, es decir, no te deja ejercer tu actividad económica, compararla con un tema de oferta. De todas formas, es diferente. Eso fueron unos cuantos días lo del confinamiento y los ICO fueron muchísimo más grandes por la bajada de actividad. Correcto. Luego tú sí podías volver a la actividad, pero la actividad era más baja. Entonces, eso es cierto, que las empresas tenían esos avales que además los dan los bancos, con lo cual ponemos un dinero todos para avalarlo, pero quien lo distribuye los bancos. Y si los bancos no veían pequeñas empresas, yo he visto muy pequeñas, microempresas, si el banco no lo estimaba conveniente, no te daba, porque no te veía solvente. Entonces, eso es un problema, evidentemente, de la redacción de la ley. Tú no puedes dejar la política de riesgos en manos de los bancos, porque los bancos les van a dar a quien creen que le puede devolver el crédito. Pues decir, yo una banca pública otra vez. No, porque la banca pública es la que ha provocado este problema. Las cajas de ahorro de la banca pública. Claro, esto daría para otro debate. Un banco hipotecario. Vamos a tomarnos unos segundos de publicidad y volvemos con algunas cosas que se nos ha quedado en tintero, como esa reconversión, esa tendencia que hay en Elche de locales a vivienda, y también el alquiler de habitaciones en vez de vivienda en sí, que también está en tendencia. Volvemos ahora. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados.
Bueno, pues como retomamos el debate hablando de esas cuestiones que dejaba antes Albert, yo religiosamente todos los jueves voy a esas juntas de gobiernos, a las ruedas de prensa de las juntas, donde, bueno, pues el ayuntamiento, el portavoz de turno, ¿no? Pues dice, hemos aprobado esto, lo otro. Cada vez veo más, hoy de hecho lo he visto, esa petición de reconvertir locales en vivienda. Quería hablar también de qué condiciones, ¿vale? Cuando hablamos de vivienda, hablamos de que cumpla con todas las condiciones y todos los requisitos. Se deben flexibilizar los términos para que esto se promueva. En Elche habéis dicho, los locales, hay muchos cerrados, que sería una salida. Y también, por otro lado, las habitaciones, el alquiler de habitaciones. Esto era una tendencia en Elche por universidad, pero parece que ahora por necesidad. No sé si esto cumpliría también con eso de que la vivienda tiene que ser digna o no. Bueno, tiene que ser digna, obviamente tiene que cumplir la normativa y es el ayuntamiento el que tiene que procurar que ese cambio de uso de local a vivienda pues se produzca y sea habitable, no sea una vivienda de cualquier manera. Pero sí que es verdad que hay locales que por la misma paso del tiempo, cambiando la legislación, ha ido empeorando la situación para poder abrir cualquier tipo de negocio, un entresuelo o un local por sí mismo, y que el cambio de uso a vivienda pues es una opción tanto para el propietario que tiene el local como para poner en el mercado un amplio parque de vivienda de alquiler, que es tanto estamos hablando de que hace falta. O sea, que es una buena opción y flexibilizar, pues sí, no se puede dejar pues unas pequeñas, no sé cómo decir, 2 o 3 centímetros, como estábamos hablando antes en el descanso, de un forjado, a lo mejor que no cumple la normativa, pero es que no cumple ni para local, ni cumple para vivienda y no sirve para nada esa finca, ¿no? Entonces habrá que darle un uso y a lo mejor el uso hoy mismo comercial no puede ser, pues tiene que ser vivienda. La reivindicación de agilizar y recortar burocracia es un debate que se puede llevar a todos los campos e incluso la administración lo sufre, pero, ¿no? Independientemente de agilizar, es decir, bueno, que la burocracia sea menos, que todo vaya más rápido, lo que hay que tener claro es cuál es el problema. Primero, la digitalización, el mundo online, está haciendo que los locales cada día, o sea, el comercio, o sea, la digitalización y la cultura de la gente que viene, porque, bueno, los que tenemos hijos de 20, 20 y tantos, comprar en una tienda física, pues ya prácticamente no compran. Entonces va a hacer que todavía desaparezcan más locales. Si desaparecen más locales y tenemos, o sea, eso es una experiencia propia, porque yo no soy especialista en el sector inmobiliario ni nada. Yo me he tirado 2 años buscando un local porque quería que tuviera licencia de apertura y todo el que me gustaba, pues no entendía por qué no. O sea, lo de 1,47 ha forjado y la normativa es 1,50, es un caso real. Es un caso real que dije, pero ¿por qué? No, porque 1,47. No es que no da 25 metros de allí a allí. Digo, da 24, falta 1 metro. Entonces, bueno, hubo un caso en el que tenía que comprar el local de al lado para así generar una salida de emergencia por ahí, porque entonces, es decir, bueno, si antes, digamos, no había problemas, ¿qué problema hay ahora? Y no hay otras medidas, a lo mejor, de domótica, de contraincendios, de lo que sea, para que, bueno, en caso de un siniestro no corra riesgo la persona que está dentro, que es una solución. Es decir, luego otra, los entresuelos, ¿qué problema van a tener casi todos? La salida de humos. Pues entonces, claro, habría que ver si se facilita a través de las comunidades de vecinos que faciliten esa salida de humo, porque si no, no van a poder transformarse. Entonces, bueno, es algo que decir, bueno, yo no lo veo tan complejo y tan complicado, y aquí en Elche creo que lleva bastantes años ya esto en boga. Yo, como digo, a partir del 2019 que empecé a buscar, me di cuenta que era muy complejo, que no había manera. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que además sería una solución relativamente rápida en el sentido de que eso está ya construido, está ya hecho, y además le daríamos una alegría a muchos propietarios que tienen algo que ahora mismo no tiene ni, como dice Fran, no tiene ni valor porque no se puede alquilar, legalmente no se puede alquilar. Entonces, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que ayudar desde la administración en cuanto al tema de rapidez, en la medida que se pueda, y sobre todo, pues oye, que por 2 centímetros, 3 centímetros no se quede un espacio cerrado para una familia que va a poder vivir o alquilarlo, pues yo creo que hay que echar una mano, y como bien sabemos todos, Elche está lleno de este tipo de inmuebles. Además es que a mí me contaban, es diferente, pero de las casas de campo en el año 1975, que incluso el Ayuntamiento de Elche, tanto las que se habían construido con licencia como las que se habían construido sin licencia, digamos que se le concedió lo que era la licencia de primera ocupación. Pues oye, ¿por qué no? Si se hizo en un momento, también se podría hacer aquí. A ver, más vivienda, perfecto.
lo de los 2 centímetros, a ver, si lo bajaran a 145, igualmente si tuviera 144 nos quejaríamos de que por 1 centímetro no nos lo han dado. Ese es el problema siempre con toda la normativa, lo de los 2 centímetros, vale. La cuestión es, más vivienda sí, pero no a toda costa. Afortunadamente, la normativa, sobre todo en los inmuebles, ha mejorado estos años. Cuando el incendio de la discoteca esa, hace poco, pues yo creo que todos lo recordamos, cómo en general ha mejorado y cómo eso supone pues muchas mejoras para la seguridad de todas y todos. Entonces, que haya vías para que aumente la vivienda, pero sin empeorar la calidad y sin que sea a toda costa. Porque, a ver, estáis hablando de los locales, que es cierto, pero hay viviendas que están ahora a lo mejor vacías y que, según la norma de ahora, no son habitables. Por ejemplo, más de 4 pisos no se podrían ahora, más de 4 pisos sin ascensor o no tienen accesibilidad. Entonces, que se haga un plan en el que se mejoren las condiciones para que todo eso sea vivienda, pero no vivienda a toda costa. Porque estamos viendo un retroceso en parte, como la gente, en La Paz desde luego lo vemos, pero cualquiera lo puede ver si conoce, en parte, o sea, como la gente no puede acceder a la vivienda de alquiler, como las viviendas de alquiler no pueden entrar, ¿qué se está haciendo? Lo de las habitaciones, por ejemplo. Estamos volviendo hace más de 60 años, pero en una época muy diferente social y económicamente. Cuando entonces pasaba eso, la gente lo hacía. Por una parte, no empeoraba su vida cuando hacía eso, digamos, era de cara a una mejora. Ahora la gente se ve metida en eso y sin posibilidad de salida. Porque una cosa muy importante de lo de antes, que habéis dicho, de lo de las hipotecas, de todo eso, es la precariedad. El mercado de trabajo, creo que eras tú el que lo decías, ha cambiado. En mi escalera, la gente que somos de mi edad o poco menos, compramos, claro, allí en esa que se vendió en aquella época, ¿vale? Somos una generación, la generación de nuestros hijos, con 40 o con 30 años, están precarios, no te digo ya que ganen más o menos, sino que no han acabado de meter la cabeza. Están precarios con respecto, es que una cosa es que los salarios sean precarios. Que tienen una estabilidad laboral que no les permite, pues lo que nosotros a su edad ya teníamos una vivienda en propiedad. Pero porque el crecimiento del precio de la vivienda ha ido 100 veces por encima del salario. Todo eso, no, el mercado laboral además ha empeorado para la generación siguiente a la nuestra. Entonces, más vivienda desde luego, pero la vivienda tiene que ser digna, porque ahora además se considera sin hogarismo, y eso es que no solamente la gente que está sin techo, sino todo lo que es vivienda que no reúne las condiciones. Y estas personas adultas, como si fueran los jóvenes para compartir, ¿qué es lo que ves? Hacinado o vivienda, familia en una habitación, pues somos una sociedad que ahora no deberíamos vivir así. Es que este debate justo lo tuve hace una semana, cuando hicimos el debate de personas sin hogar, donde Alejandro Ruiz, que es el presidente de Cáritas, hablaba de eso, de que el significado de vivienda es pues donde tú puedes llevar a tus amigos, reunirlos, tener tu intimidad. Por eso esa tendencia de alquilar habitaciones, siempre que no sea por gusto o por una situación concreta como la universitaria aquí, sino por una necesidad, como que también entraría en este problema de la vivienda que hablamos, ¿no? Si el problema está, como estaba contando mejor, estaba acordándome a veces de locales contiguos o que se pueden convertir en viviendas o viviendas, como está comentando la compañera, pues que no cumplen, que en su momento sí cumplían la normativa, pero hoy tiras a abrir un negocio y no cumple. Y el negocio está abierto, pared contigua, con una normativa de hace 30 años, y hoy el local de al lado, porque por cualquier motivo se ha quedado cerrado, tiras a abrirlo y no puedes abrirlo, un negocio, el mismo negocio, pared con pared. O sea, hay cosas que deberían de estudiarse, yo creo, caso por caso, y no ser una ley en general, porque no podemos dejar tampoco fincas sin uso. Eso pues genera miseria. Yo he visto locales, cuando he vendido o hemos participado en la venta, locales que estaban llenas de miseria, que habían pues, ratas, cucarachas, y eso al final... he visto locales que tenían pérdidas de agua, que eso no estaba viéndolo nadie porque el local llevaba 30 años cerrado. Son los localitos que antiguamente eran el taller de aparado, el taller de cortado, donde se ponían, bueno, todo eso que se ha ido llevando a los polígonos, y que esos locales hoy no sirven para nada. En Carrús, en el Pla o en Altavis o en la Zapatillera, por ejemplo, ves muchos locales que comercialmente o para cualquier actividad no funcionan, o para un autónomo, fontanero, electricista, todo eso ya no tiene uso, o no pueden llevarlo a cabo por la precariedad de la vida misma, y luego el ayuntamiento pues no te permite, o no te da una normativa, una forma de llegar, o bien abrir un negocio o bien de convertirlo en vivienda, que estaríamos ahí pues hablando muchas cosas, ¿no? Dándole el uso, el edificio mejoraría la calidad de vida de todos, pero habría más viviendas para todo el mundo.
más tránsito de gente, hay calles que vas por las noches y que en pleno centro del Che que no hay nadie, y son locales cerrados, persianas bajadas, que al final eso no trae beneficio a nadie. Al final es una cosa que debería verse. Yo estaba pensando como punto por punto, local por local, actividad por actividad, a ver cómo podemos hacer para que esto pueda funcionar, para que la comunidad se beneficie, para que en general haya una vivienda de alquiler, para que, bueno, muchas cosas que se pueden sacar si no se generaliza. Vamos, ¿quieres apuntar algo? Escucha por aquí. No, que además esto va a ir a más, porque vale. los locales, lógicamente, como hemos hablado, pues tienden a haber cada vez menos. Entonces, es que podemos ponerle ahora una buena solución y para adelante, de ahora para adelante. Y que yo coincido con ella en el sentido de que habría que hacer un estudio, que es lo que está apuntando él. ¿Cuántos locales hay? Seguramente en el ayuntamiento ni lo saben. Entonces, ¿cuántos locales hay que no cumplen? Y hacer un estudio a fondo, que no creo que costara muchísimo dinero, y ver dentro de esos locales las casuísticas. Yo los locales que estaba viviendo, o sea, que estaba buscando, viendo, te digo que en todos viviría una familia perfectamente. Porque todos tenían un negocio. Tu negocio, 200 metros, 150, tu actividad, hasta mejor había 400. un local al lado que estaba Claro, trabajando todos 30 esquinas, años. que tuvieran mucha luz, porque a mí me gusta que haya mucha luz en mi despacho. Y luego, claro, das cuenta que dices, pues es una pena que esto esté cerrado, si hay uno abierto le digo, oye, ¿y tú cómo has conseguido la licencia? No, yo es que no tengo licencia. No, Pues la tengo hace 30 años, o la tengo hace 20 años. O la tengo hace 20 años. Y entonces, hoy no cumple, pero está abierto la actividad. Entonces, como eso no se revisa, igual que no se revisa, que no tiene sentido que se revisara, porque en la actividad en el local contiguo no se la permites con la licencia de al lado, por ejemplo. Es algo que a lo mejor no tiene ningún sentido, pero es que lo estás viendo diario y dices, una tienda no puede abrir porque tiene un escalón, pero es que al lado tiene 2 escalones. Y le dejas. Y no pasa nada. Que yo al final el que he comprado lo he comprado porque tenía licencia. Yo tenía, no me ha quedado otra. Claro, pero el propietario o el usuario, a lo mejor, no sé, el negocio podría abrirse y lo que estamos hablando que se puede hacer el cambio de uso, también puede ser una actividad en una calle comercial y por cualquier motivo no se puede abrir o supone una silla eléctrica que tienes que sufragar tú, que no te la subvencionan tampoco. Hay un centro que tiene unas características, tiene una construcción de unas fechas determinadas y luego hay un radio, un extrarradio. Claro, pues, en la zona nueva de Altavix pues cumplirán todos. Correcto, pero cumplirán todos. Pero allí, pero en el centro no, que es lo mismo que decía yo de Ámsterdam. Es decir, en Ámsterdam no todo tiene escaleras, todas las casas son estrechas, todos no sé cuántos. Hubieran cerrado todo el centro de Ámsterdam. Me gustaría que ahora que estamos en la recta final del programa, sacarais esas bolas de cristal y hicierais una especie de previsión de cómo puede ser el 2024 y si no 2024 el inicio, cada uno desde su área y su sector, el inmobiliario, por ejemplo, Javier. Pues es difícil el 24. Lo que parece claro es que van a bajar los tipos de interés, está bajando ya la inflación, con lo cual vamos a ir a unos números más normales, en unas hipotecas más normales. Económicamente no sabemos lo que nos vamos a encontrar, porque tú fíjate todo lo que llevamos desde la pandemia, todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que va a ser un año que no me atrevo a decirte a ver cómo empezamos el 2024. La gente tiene ganas de comprar casa, van a intentar comprar casa. Desde luego el tema de los alquileres no le veo solución a corto plazo. El 2024 va a ser igual o incluso peor a nivel de alquileres que el 2023. Y sí que la gente, el que pueda, va a intentar comprarla, y si bajan un poquito los tipos de interés, pues habrá un poquito más ese potencial comprador que va a poder comprar su casa. Bueno, pues yo creo que el 2024 va a ser un año de que ya nos vamos a acostumbrar a la inestabilidad continua, y cada vez no pasa un conflicto, pasa otra cosa, cuando no son los tipos de interés y la inflación, cuando no es la pandemia es la guerra de Ucrania, cuando no es Israel con Gaza y cuando no es, no sé. Entonces, al final todo esto, creo que estamos acostumbrando ya al oído y la vista a tanto problema a nivel mundial, que al final a todos nos afecta. Y creo que el año que viene, pues bueno, los tipos de interés, quiero pensar que los tipos de interés no van a volver a subir, se van a estabilizar, y creo que habrá una tendencia, también por lo que hemos oído, hacia la baja. Y bueno, por lo menos que haya una alegría de que la gente pueda comprar, de que los que están pagando una hipoteca pues puedan llevarla mejor, que eso influya en que al final puedan la gente vivir mejor, ya no solo es que tengan que vivir en una habitación porque no llegan con un sueldo que es lo que tenemos hoy en día, y no puedan vivir en una vivienda, tengan que meterse a vivir en una habitación, familias, como estamos viendo. Eso no es posible que pase en España en el siglo XXI y que lo permitan. Eso no se puede permitir de ninguna manera, y bueno, lo estamos viendo. Una cosa es algo estacional, estudiantes o algo que vienes de paso y te metes en una vivienda, pero viendo familias o personas mayores que vivan en habitaciones así, pues no. Espero que el 2024 cambien muchas cosas, que esta ley de la vivienda pues al final haga que arranquen muchas cosas que eran beneficiosas tanto para propietarios como a inquilinos,
y que bueno, que haya una mejora en general. Economista, danos buenos datos, buenas confirmaciones. No sé, no soy... Vamos a ver, yo creo que el principio del 2024 los tipos se moderarán porque se ha enfriado algo la economía. Una cosa es a nivel nacional, donde creo que bueno, hay ciertas inseguridades que no hacen de motor económico precisamente, y a nivel de Elche yo lo que veo bastante preocupante es el sector del calzado. Ya no es la punta de lanza de nuestra economía donde todo se mueve, pero sí que es verdad que 2023 está siendo un año muy complicado. Entonces, si el final de 2023 es muy complicado, el principio de 2024 va a serlo. Y hay todavía mucha gente empleada en este sector y muchas empresas que, con las informaciones que yo manejo, bueno, de mi propio despacho y de otros colegas y demás, pues está prácticamente la fabricación en sí paralizada. Es decir, las empresas exportadoras pues se han resentido todas, porque el efecto inflacionista ha hecho que haya caído sobre todo el mercado alemán, y eso hace que aquí haya menos actividad económica. Entonces, no tengo unos augurios excesivamente positivos. Evidentemente, siempre que hay un problema de crisis, siempre hay sectores que tienen dinero y se aprovechan, y vuestro sector, si hay vivienda asequible o a buenos precios, habrán compradores, cosa que puede ser positivo si al final se deja de tensionar el mercado. Caerá el precio y la gente con menos poder podrá entrar en el mercado. Gloria, ¿cuál es tu...? A ver, desde el punto de vista de la gente, que no tanto de la economía, y lamentablemente no me gusta hacer previsiones, me gustaría decir qué queremos para el año que viene, pero en fin, que seguiremos sin suficiente parque público, porque sí o sí, por mucho que se haga no va a ser suficiente, pero sí que querríamos que aumentara ese parque, por ejemplo, aparte de la construcción, que va a más tiempo, con las viviendas de la Sareb o por adquisición, que es una cosa que le vamos a plantear, por ejemplo, al ayuntamiento cuando nos reunamos con él. Entonces, malas noticias que tenemos, que ya sabemos para el año que viene, es que se acaba. El 31 de diciembre se acaba el escudo social. El escudo social ha hecho que una serie de desahucios estén ahí, de grandes tenedores, fundamentalmente estén ahí pendientes. Tanto de hipoteca, que sigue habiendo algunos, bueno, esos son de alquiler. Y en mayo de 2024 se acaba la moratoria de hipoteca. Que todavía hay gente que la tiene, y nosotros en La Paz conocemos bastante gente. Eso quiere decir que si nada cambia, que tiene que cambiar, habría decenas y decenas, o sea, miles y miles en España, de desahucios que se producirían a futuro. Entonces, quería aprovechar comentando que para el año que viene seguirá habiendo las consecuencias de algo que pasó ya hace años, pero no podemos olvidar lo que fue la burbuja. Las consecuencias de la burbuja siguen existiendo tanto en desahucios, que son mucho menos que antes, pero que se siguen produciendo todavía de las hipotecas. Aquellas viviendas eran súper caras, la gente tiene hipotecas muy altas, hasta 2043, 2047, y ahora que han subido los tipos, vuelve a haber desahucios de eso, o deudas que la gente sigue teniendo y que le impide no solamente acceder a otra vivienda, sino acceder, pues yo qué sé, a un frigorífico si no se lo pueden pagar a un coche. Entonces, todo eso seguimos teniéndolo presente, las consecuencias de todo aquello. Pues por mi parte agradeceros a los cuatro la participación en el debate, en este análisis de la situación del sector. Muchas gracias a los cuatro y a los espectadores que nos siguen una semana más. Nos vemos la semana que viene con más debate. Adiós. Grupo Horizonte patrocina el debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.